Filosofía. Ahorita se empieza a grabar. Muy buenas tardes, Héctor Espinosa. ¿Ya está? Ya estamos grabando entonces a las 2:51. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paul, Guapaya, Yarlet, Ordóñez, Camila. Ahí nos están saludando. Muy bien. Ajá. Cabanillas, Alba, Salinas, Flores. Muy buenas tardes, espero Juan Bautista, espero se encuentren bien de salud ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a empezar con nuestro curso de filosofía. Mi nombre es Martín Rosado. Vamos a desarrollar este curso que algunos de repente lo han llevado en la academia, pero otros de repente no lo han llevado porque no lo han llevado en la escuela, ¿no? El curso de filosofía desde hace un buen tiempo ya no es obligatorio en las escuelas públicas. Tal vez alguien lo ha llevado en un colegio particular o con experiencia en otras academias, pero en el colegio, por lo general, no suele aparecer como curso obligatorio. A pesar de que es un curso interesante, porque es un curso que nos invita a la reflexión y al pensamiento crítico y creativo, al pensamiento argumentativo. Así que, entonces, nosotros vamos a desarrollarnos acá, vamos a desarrollar nuestro curso, este curso de filosofía, donde vamos a ver una parte de la historia de la filosofía, vamos a ver conceptos y vamos a ver teorías filosóficas y filósofos, ¿no? Así que, bueno, acá les estamos presentando entonces la primera semana. El curso, de repente, algunos creen que es un poco complicado, pero es interesante. No necesariamente lo interesante es sencillo. Lo interesante también puede ser complicado. Pero, precisamente, en ese lado enigmático, en ese lado complicado de entender, puede ser interesante. Algunas reglas entre nosotros son: cualquier consulta puedes hacerla por el chat, también puedes levantar tu mano, si quieres preguntar de repente por el micrófono, también. Así que tienes varias opciones para poder participar. Puedes escribir por el chat, puedes preguntar por el chat, puedes alzar tu mano y hacer la pregunta mediante el micrófono, ¿no? ¿Correcto entonces? Vamos por acá. Vamos entonces, vamos a presentar nuestro PPT. Vamos a trabajar con PPT, pero también de vez en cuando voy a compartir videos. Los puedo compartir por medio del chat o también lo podría colgar en su aula virtual. Hay películas sobre la vida de filósofos que de repente tú no conoces. Algunas películas son antiguas, otras películas son más contemporáneas. En YouTube hay clases de filosofía, hay videos muy bien armados de filosofía, muy interesantes, que iremos compartiendo. Pero sobre todo, el objetivo es prepararte para que tú tengas la capacidad de contestar correctamente en el examen. Porque lo que queremos en última instancia es que tú seas un ganador a la hora de contestar una pregunta preuniversitaria de CEPREUNI en la parte filosofía, como también en los demás cursos. Queremos que tengas efectividad y eficiencia al contestar una pregunta de filosofía. Te comento que muchas veces los alumnos me dicen: profesor, a veces no entiendo la pregunta de filosofía. ¿Cuál sería mi recomendación frente a ello? Practicar con preguntas. No basta entender la teoría, no basta que tú veas el video grabado, si no practicas con preguntas. Lo que yo quiero y lo que queremos los docentes es que tú también domines, tengas experiencia, tengas pericia, tengas habilidad, le agarres la maña, le agarres el truco a cómo contestar una pregunta de humanidades de un centro preuniversitario. Cuando entres a la universidad, las preguntas van a ser de otro tipo. Van a ser para que tú redactes, para que tú escribas. Pero acá, en el centro preuniversitario, tienes que tener experiencia en contestar preguntas. No basta en entender la teoría, porque como te comento, muchas veces hay alumnos que dicen: profesor, entendí la teoría, pero no entendí por dónde iba la pregunta, hacia dónde se orientaba la pregunta. Eso falta práctica. Por eso es importante que tú practiques con preguntas del nivel centro preuniversitario. Eso es muy importante. Tú ya sabes que en CEPREUNI, si es que eres nuevo, de repente no lo sabes,
muchas veces se hacen preguntas caso. ¿Qué es una pregunta caso? Te viene a partir de la vida cotidiana, qué es lo que pensó Juanito, Peter, Alonso, William, y a partir de ese caso te lo vinculan con la parte teórica y la filosofía. Eso también tenemos que ir dominando ese tipo de preguntas para que a la hora del examen seamos eficientes al contestar y obtengamos ese puntaje que queremos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces, pasando nuestro PPT. Hoy vamos a ver una introducción a la filosofía, los orígenes de la filosofía, la etimología de la palabra, características de la actitud o pensamiento filosófico y las disciplinas que veremos posteriormente. Acá está entonces. Etimología. La etimología estudia el origen de las palabras, ¿no? Yo recuerdo que en RB también había ese tema hace mucho tiempo. Solíamos ver en RB, recuerdo, etimología latina de origen romano y etimología griega. Y en este caso, la palabra filosofía viene del griego. Se dice que la filosofía existió antes de la era cristiana, antes del nacimiento de Jesús Cristo. Antes de Cristo, ya en el mundo griego, hay un pensamiento crítico, racional, metafísico, argumentativo, especulativo. ¿Hacia qué época? Se dice hacia el siglo VII, antes de la era cristiana, hay un pensamiento filosófico en Grecia. Por eso muchos dicen que la filosofía habría surgido en Grecia. ¿Por qué digo habría? ¿Por qué no digo con contundencia? Surgió en Grecia, porque actualmente hay todo un debate intercultural. Por ejemplo, acá en el Perú se discute, todavía se discute, si existió o no filosofía preincaica. Otros discuten, ¿por qué la filosofía va a ser griego-occidental? ¿Acaso los hindúes en Oriente no tuvieron un pensamiento radical sobre el vacío y la nada y el nirvana? Entonces, pero aceptemos la opinión común, que la filosofía habría surgido en Grecia en el siglo VII. Y la propia palabra filosofía, que es muy antigua, permanece hasta el día de hoy, ¿no? Filosofía. ¿Y qué significa ese término? De repente muchos saben que la palabra filosofía viene de filos o filein y de sofía, ¿no? Que en griego también es Sofía. Acá está, escrito al costadito en el griego antiguo. Por cierto que los griegos actualmente también hablan griego, pero es un griego moderno. Es como que tú compararas el castellano del siglo XXI con el castellano en el que está escrito el Mío Cid o el Quijote. Es un castellano antiguo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, filía puede significar amor, 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 pero también puede significar amistad. Por eso, los hermanos practican un amor filial. Por eso, los compañeros de este salón también comparten un amor filial, ¿no? Tú amas a tu amigo, tú amas a tu amiga, pero en el sentido de amor, de amistad, de amor filial. Y te comento que los griegos distinguieron tres tipos de amor. Lo coloco en el chat. Por un lado, el amor de pareja, ese es distinto, ya no es amor de amigos, es el amor erótico. Luego, el amor entre hermanos o el amor de amigos, el amor filial, el cariño que tú sientes por la amistad de él o de ella. Ahora, por culpa de la pandemia, ¿no es cierto? Estás alejado del otro, de la otra. No ves a tu compañero, no puedes conectarte con él. Estamos condenados al no contacto y al distanciamiento. Pero también hay un tercer amor, dicen los griegos. Un amor de comunidad, un amor que se practica entre varios, un sentimiento de unión entre varios. Ágape. Mira entonces cómo los griegos distinguen tres tipos de amor. El erótico, de pareja, sexual, el filial y el de comunidad, ágape, ¿no? Sin embargo, los griegos eligieron filía para filosofía. Un alumno me preguntó, profesor, ¿podrían los griegos haber utilizado la palabra eros y sofía? Sí. ¿Y qué palabra de repente pudieron haber creado? Erosofía. Pero no lo crearon. Pero sería una construcción correcta. Sí sería correcto gramaticalmente, pero no lo hicieron.
Ahora, te comento también que tú sabes que el Antiguo Testamento de la Biblia, por cierto, Biblia viene el griego biblos, que significa libro. La Biblia, el Antiguo Testamento, está escrito el Antiguo en hebreo y el Nuevo está escrito en griego. Así es, el Nuevo Testamento está escrito en griego, si es que no te acordabas. Ahora, quiero preguntarles un poco para interactuar con ustedes. Les pregunto, ¿qué palabra griega de las que ustedes ven, eros, filía, ágape, qué palabra griega se habrá utilizado en el Nuevo Testamento? ¿Qué palabra griega para amor habrán utilizado para Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento habrá aparecido para amor eros, filía o ágape. Me refiero para amor cristiano. ¿Qué creen ustedes? Correcto, Job, Jefferson, correcto, claro, Salinas, ágape, porque es el amor de la comunidad. Porque la palabra iglesia viene de esta palabra, eclesia. ¿Y qué significa eclesia? De bien iglesia, significa comunidad. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia no es la construcción de cemento o de barro o de fierros. La verdadera iglesia son los cristianos. Y el amor cristiano es un amor entre todos, no solamente a la pareja, sino a toda la humanidad, entre todos y por todos ante Dios, ¿no? Ahí está. Correcto, muy bien, ágape, así es. Pero vamos entonces a la palabra que nos toca el día de hoy, la filía, la amistad. Que por cierto, la amistad va a ser un tema muy importante entre los griegos. Ellos dicen que la filosofía no se practica solas, se practica conversando con otros. Los griegos concibieron la filosofía como el arte de la conversación. Creyeron que para llegar a la verdad hay que dialogar, hay que conversar. El gran modelo de conversación filosófica es el gran Sócrates. Por eso valoraban la amistad con que conversas y dialogas. Filía, amor, 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 amor. Sofía, sabiduría. Juntamos la contracción, amor a la sabiduría. Pero, ¿qué entendemos por sabiduría? Esa palabra tan común y corriente, pero tan poco usada, tan poco practicada, ¿no? Ser sabio. ¿Qué significa la sabiduría? ¿Qué implica ser sabio? La sabiduría es un saber, pero no cualquier saber. Por ejemplo, yo sé ahora que son la 1:03 de la tarde, pero eso no me hace sabio. Yo sé que ahora somos 52 personas en el salón, pero eso no me hace sabio. Yo sé que ahora estamos realizando la clase de filosofía, pero eso no me hace sabio. ¿Qué tipo de sabiduría es el saber? ¿Qué es lo que sabe un sabio? Conocimientos profundos, reflexiones, hondas, profundas y totales, ¿no? Ya veremos de qué trata esta sabiduría, ¿no? Porque no es cualquier saber, todos sabemos algo, pero no todo saber constituye sabiduría. Entonces, la filosofía es amor a la sabiduría. ¿Qué significa esto? Que el filósofo ama, desea, busca saber. Ahora les hago una pregunta. ¿Los filósofos entonces son sabios o buscan la sabiduría? ¿Son sabios ya o son buscadores de la sabiduría? ¿Qué dirían ustedes? ¿Son sabios plenos y perfectos como dioses o buscan algo que no poseen completamente? Correcto, Paul. Correcto, ahí está. Correcto, Enzo, Guapaya. Correcto, Lucero. Correcto, buscan. Porque como dicen los griegos, solo los dioses, y mira que los griegos respetaban a los dioses, tienen un conocimiento perfecto. Solo los dioses son sabios, porque tienen un conocimiento pleno. El hombre, limitado y finito, busca algo que no poseerá completamente. En la antigua Grecia se hablaba de 7 sabios, pero sabios en el sentido de que no lo conocían todo, pero lo intentaban, lo deseaban, lo buscaban, porque si algo caracteriza al ser humano
es, como dice un libro de Vargas Llosa. Vargas Llosa escribió un libro sobre Víctor Hugo. Este libro se llama La tentación de lo imposible. Ese es un poco ser un humano. El humano busca lo que no puede lograr completamente, pero no interesa, lo intenta. Se siente tentado a alcanzar lo imposible. Entonces, ahí está. La filosofía, como dice el PPT, no es algo práctico. Simplemente quiere saber. Durante mucho tiempo la filosofía solo fue teoría. Teoría por la teoría. Con el saber filosófico no produces una radio, no produces una vacuna, pero te place solo conocer. Llegar a descubrir la verdad es tan placentero que no importa si no produces algo práctico. Por ejemplo, pensemos en Arquímedes. Arquímedes, profesor, ¿el que gritó Eureka? Sí, así es. ¿Cuánto placer? ¿No? ¿Cuánto placer habrá encontrado Arquímedes al descubrir una ley termodinámica que gritó Eureka? Con Eureka no produjo nada práctico, pero fue el placer, la alegría, la felicidad de buscar la verdad. El único compromiso de la filosofía es con la verdad. Muy bien, entonces, ahora sí. Por lo tanto, ¿qué es la filosofía? Ojo, lo que hemos dado en el PPT anterior, hemos dado la definición etimológica, pero también te comento que cada filósofo tiene su propia concepción filosófica. Aristóteles tiene su concepción, Platón tiene su concepción, Sócrates su concepción, Descartes su concepción, Kant su concepción. Por lo tanto, hemos visto el origen etimológico, pero ¿qué es propiamente la filosofía? Cada filósofo tiene su propio concepto. Entonces, no hay una definición exacta de philosophy, ya que cada filósofo también tiene su propio concepto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú me preguntas, profesor Martín, ¿qué es la filosofía exactamente? Exactamente te diré, no lo sé, porque la filosofía no es algo exacto. La filosofía no es trigonometría, ni álgebra, ni geometría, ni aritmética, no es una ciencia exacta. He ahí la diferencia entre the science, ciencia, y the philosophy, filosofía. La filosofía no es algo exacto, determinado, no es como la ciencia, 2 por 4, 8 y ya. No, la filosofía constantemente se está asombrando, se está preguntando, está interrogando. ¿Se podría decir que es subjetiva? No necesariamente subjetiva, porque los filósofos también se ocupan del objetivo, ¿no? Los filósofos también se ocupan de la realidad. Lo que pasa es que, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que también cada filósofo ha creído que su definición era la verdadera. Es decir, cada filósofo ha creído que su definición es objetiva. Si tú le preguntas a Aristóteles, señor Aristóteles, su definición es su opinión. Aristóteles diría, aguante el carro. Mi definición es la definición, la verdad objetiva, la verdad universal. Muchas veces los filósofos no han sido muy modestos y bajo el orgullo han pretendido que lo que ellos proponen es la verdad y las demás son solo opiniones subjetivas. El filósofo ha vivido siempre bajo una pretensión, un orgullo de que ha descubierto la verdad. De nuestro punto de vista, diríamos, es su interpretación, pero Platón diría, lo que digo es verdad. Aristóteles diría, lo que digo es más verdadero. Entonces, muchas veces, los filósofos no se han puesto de acuerdo porque cada uno ha creído que ha llegado a la verdad. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI, diremos, son solo interpretaciones, perspectivas, ¿no? ¿Correcto entonces? Muy bien. La filosofía, si algo caracteriza a la filosofía, estimados alumnos, es la discusión, es el conflicto, es la polémica, es el debate, es la problematicidad, ¿no? Entonces, por eso,
en filosofía, son importantes las respuestas, no digo que no, pero más importante es la pregunta. Constantemente cuestionar, criticar, debatir, polemizar. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos un cuadro donde nosotros vamos a ver la próxima clase la historia de la filosofía. Durante 3 semanas haremos filosofía griega o filosofía antigua, ¿no? Entonces, luego, no vamos a ver filosofía medieval, que estás viendo en el PPT, no, pero sí moderna y contemporánea. Moderna empezaremos con Descartes. Entonces, en la parte histórica vamos a ver 3 épocas. Antigua, durante 3 semanas, moderna y contemporánea. ¿Correcto? Muy bien. No hacemos filosofía medieval. Vamos por acá. Definiciones de filosofía, ¿no? Ahí un poco nos comentaba Camila, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Pitágoras dice, la filosofía es pura teoría, contemplación. ¿Qué significa contemplación? Teoría, contemplación o teoría de la verdad. El filósofo simplemente contempla, ve, expecta, teoriza. Teoría en griego significa contemplar. Santo Tomás de Aquino, que es un filósofo medieval, filósofo cristiano. La filosofía es sierva de la teología, ¿no? Entonces, mira, muchos alumnos creen que la filosofía te convierte en ateo. No es cierto, porque hay filósofos santos y cristianos. Santo Tomás, San Agustín, San Anselmo. En la época medieval, bajo el gobierno de la filosofía católica, los filósofos no rechazaban a Dios, por el contrario, intentaban demostrarlo. Hegel creyó que su filosofía había llegado a la verdad absoluta. Creyó él eso, erróneamente. Y Heidegger es la pregunta por el ser, que ya veremos en la semana 9, nos toca ver Heidegger. Heidegger dice, hay una pregunta que ha caído en el olvido. Hay una pregunta que se han olvidado los filósofos de interrogar. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta por el ser, que ya veremos en su momento. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió en Grecia para que surja la filosofía? ¿Qué ocurrió? Bueno, que Grecia estaba ubicado en islas. Grecia no era un país en la época del siglo VII, era un conjunto de polis o comunidades que estaban cerca al mar y por el mar navegaban con otras ciudades, Babilonia, Egipto. Bastante actividad comercial a través del mar, porque en el mar la vida es más sabrosa. Intercambio cultural. Ahora, muchas sociedades griegas eran democráticas, pero esclavistas. Profesor, ¿cómo puede haber una democracia esclavista? Ese era el sistema. La democracia griega no era como ahora. No todos eran iguales. Había esclavos que habían llegado a ser esclavos porque habían perdido en la guerra. Entonces te comento algo más. Te comento que en la época griega los esclavos trabajaban y los aristócratas, la clase alta, no trabajaba. Era dueño de las tierras que trabajaban los esclavos y los aristócratas tenían tiempo libre. ¿Y sabes cómo se llamaba el tiempo libre? Ocio. Ocio es el tiempo libre para pensar. Entonces, los griegos, con las necesidades satisfechas y con el tiempo libre, se dedicaban a filosofar. Por eso, para pensar, hay que tener tiempo libre. Lamentablemente, esta palabra se ha convertido con el tiempo en ocioso, pero originalmente la palabra ocio significaba tiempo libre para pensar. ¿Mm? Religión griega. Felizmente en la época griega no era obligatorio creer en un solo Dios, ya que como tú sabes, y seguramente alguna vez has visto la serie Caballeros del Zodiaco, inspirado en la mitología griega, había varios dioses, había varios templos, a Zeus, a Atenea, a Poseidón, a Apolo, etcétera, etcétera. O también lo puedes ver en la Ilíada y la Odisea. Profesor, quiero leer una obra que me comente cómo nacen los griegos. Te recomiendo la obra La Teogonía de Hesíodo, que seguramente también lo vas a ver en literatura.
Muy bien, correcto entonces. Ahí está. Y la filosofía surge, ¿cómo surge? Porque la mitología antiguamente, ahí está un poco el mapa, la mitología antiguamente se basaba en la imagen, en la imaginación, en la fantasía. Eran dioses con superpoderes, con forma humana, tipo Marvel, ¿no? Personaje con superpoderes. Pero los filósofos dicen, basta de imaginación, basta de fantasía. Queremos explicaciones más verídicas, queremos explicaciones racionales, queremos explicaciones basadas en hechos reales y no fantasiosas. Por eso, el filósofo que veremos la próxima semana, Tales de Mileto, apela a un principio material, el agua. El agua como el origen de todo. No habla de un Dios, no habla de un Dios con superpoderes, no habla de un Dios que se convierte en humano o en cabra, no. Simplemente un principio material, porque los filósofos quieren explicaciones más verídicas, más reales, basados más en la experiencia, más argumentativas, más racionales y no tan míticas o fantasiosas. Muy bien, entonces, vamos por acá. Ahora, ¿y cómo es una pregunta filosófica? ¿Y cómo es una pregunta científica? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen por el chat? Si ustedes fueran filósofos, que todos podemos despertar esa capacidad, ¿qué cosas preguntarían? ¿Cómo piensa un filósofo? A ver, pongámonos en la mentalidad de un filósofo o filósofa. Si ustedes fueran filósofos, cuestionaríamos todo. Correcto, así es, Jefferson, correcto. Cuestionaríamos todo. ¿Y cómo sería esa pregunta que lo cuestione todo? Por ejemplo, ¿qué es la realidad? No estoy preguntando por tal o cual realidad. ¿Qué es el todo? ¿No? La famosa teoría del todo de Stephen Hawking. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el todo? ¿Por qué somos algo y no más bien nada? ¿Qué es la nada? ¿Qué es el ser? A diferencia del no ser. ¿Cuál es el porqué de todo lo existente? ¿Cuál es el sentido de la vida en general? Y lo ha dicho muy bien, ¿por qué vivimos? ¿Por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y lo ha dicho muy bien Jefferson. Cuestiona la totalidad. Exacto. Son preguntas universales, son preguntas incondicionadas, son preguntas absolutas, son preguntas totalizantes. Very good. A diferencia de las preguntas científicas, que son más particulares. Por ejemplo, pregunta científica, pregunta por la pandemia, pregunta por los fake news, pregunta por el cambio climático. Mira la diferencia. La pregunta filosófica apunta a la totalidad. La pregunta científica es más regional o particular. Y precisamente, como lo ha dicho nuestro amigo Jefferson, cuyo tocayo ha anotado en Alianza Lima, ¿no? Claro, Fabricio, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Totalizadora, absoluta, incondicionada. Quiere cuestionar la totalidad. Por ahí, Fabricio también nos decía, la pregunta por el ser es también una pregunta por la totalidad. Porque ¿qué es el ser? La totalidad. En filosofía, la palabra ser no significa verbo copulativo como te enseña en el lenguaje, que une sujeto y predicado. No. En filosofía, la palabra ser es totalidad. La realidad total. ¿No? Realidad total en el sentido que incluye mundo, animales, personas, vegetales, universo, cielo, tierra, materia, todo lo que existe, todo, no solamente el ser humano. Radical, ¿por qué? Porque por ahí nos dijo Renzo Bustamante, pregunta el por qué. Y cuando tú preguntas el por qué, busca ser el origen, el fundamento, la base, el principio, la raíz. Acuérdate, radical, raíz. La pregunta filosófica intenta buscar el origen de todo lo existente. Los primeros principios de todo lo existente. La base o el fundamento
de todo lo existente. Radical, la pregunta por el origen. Se complementan. ¿Por el origen de qué? De todo lo existente. Totalizadora. Racional. El filósofo, ¿cómo te convence sus teorías? Argumentando. Racional no porque piense con la razón, sino porque argumenta a favor o en contra. Crítica, cuestiona, pone en tela de juicio, debate. Problemática, formula y reformula preguntas. Sobre todo, ¿cuáles son las importantes? Totalizadora y radical. No te olvides, racional, argumentativa. Crítica, creo que sí se entiende. Ahora vamos a terminar acá con la parte de las disciplinas, haciendo un resumen. Las disciplinas lo veremos a partir de la semana 10, luego de ver la parte histórica. Primera disciplina, ontología. ¿Qué estudia la ontología? Ontos significa ser, logos significa teoría. Es la pregunta que investiga qué es el ser y qué son los entes. Y ya te dije, la palabra ser no es un verbo. La palabra ser indica todo. ¿Por qué? Porque el mundo es, los animales son, las estrellas son, los neutrones, los protones, los quarks son, las plantas son, la realidad es, el tiempo es, la masa es, el espacio es. Por ende, el ser indica, apunta a todo lo que existe, a todo lo que es, ¿no? Hay una pregunta filosófica. ¿Por qué existe la realidad y no más bien la nada? ¿Por qué somos alguien y no más bien nada? La pregunta por la nada también es una pregunta ontológica, una pregunta interesante. Muy bien, entonces, la siguiente disciplina, nociología. Gnosis significa conocimiento, logos, teoría. Es la disciplina que estudia el conocimiento. Y no solo el conocimiento científico, por favor, sino todo tipo de conocimiento. Puede ser el conocimiento cotidiano. Por ejemplo, aprender a cocinar, conocimiento cotidiano. Aprender a manejar bicicleta, conocimiento cotidiano. Aprender a jugar trompo, conocimiento cotidiano. Aprender un idioma, inglés o portugués, conocimiento cotidiano. Por supuesto, también está el conocimiento científico y también el conocimiento filosófico. ¿Qué preguntas podemos hacer en nociología? Porque cada disciplina plantea preguntas. Una pregunta importante. ¿Podemos conocer la verdad? Esa es una pregunta que los filósofos han debatido históricamente durante milenios, porque ya tenemos casi 2600 años de filosofía desde que surgió en Grecia. ¿Podemos conocer la verdad? ¿Conocemos realmente quiénes somos? Recuerda aquella frase filosófica que estaba escrito en el templo de Delfos: conócete a ti mismo. Otra pregunta nociológica. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo llegó esta idea a mi mente? ¿No es cierto? ¿Cómo llegó el rojo a mi mente? Quizás porque vi una manzana roja, quizás porque vi sangre, o ya hemos nacido con conocimiento. ¿O acaso Dios ya ha colocado el conocimiento en nuestra mente? Y la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Podemos conocer la verdad? ¿Cuándo lo que digo es verdadero? ¿Cuándo lo que dice alguien es verdad? ¿Cómo podemos decir que alguien dice la verdad? La pregunta por la verdad también es una pregunta nociológica. Epistemología. Episteme significa ciencia. Logos, teoría nuevamente. Teoría de la ciencia. La epistemología no es como el álgebra, la trigonometría o la aritmética. No es algo científico, por el contrario, es una filosofía de la ciencia. ¿Qué significa esto?
que la epistemología reflexiona teóricamente sobre los fundamentos de la ciencia. No es álgebra o física o ingeniería, no, es una reflexión teórica sobre la ciencia. ¿Qué se va a preguntar? ¿Qué es la ciencia? Por ejemplo, ¿cuál es el primer paso del método científico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea el primer paso del método científico? La observación. Muchos dicen eso, Jefferson. Así es. Pero cuando lleguemos a la semana probablemente 14 o 15, vamos a demostrarte que no es así. Que más importante que partir de la observación, hay que partir de una situación problemática. Hay que partir de una pregunta que motive la investigación. ¿Qué estoy diciendo yo? Hay que partir del planteamiento de un problema. Cuando tú haces tu monografía, cuando hagas tu tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado en la universidad, vas a tener que proponer un problema para investigar, un problema que tú resolverás. Por eso, toda investigación, antes de proponer una hipótesis, propone un problema, una pregunta que abre el camino a la investigación. Por eso, el primer paso, cuando uno investiga algo, más que la observación, es el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema te va a llevar a plantear una hipótesis y luego observar. Pero eso, con calma, iremos viendo, ¿no? Otra pregunta es, ¿la ciencia llega a la verdad? ¿Los científicos descubren la verdad? ¿Las teorías científicas te hablan de la verdad o la ciencia no es más que una interpretación entre otras? Todo un debate. ¿Las teorías científicas realmente describen verdaderamente el mundo? ¿Los científicos llegan a conocer la verdad de la materia, la verdad del tiempo, la verdad del espacio, la verdad del universo? ¿O son solo interpretaciones, entre otras? Todo un debate, ¿no? Un debate sobre la ciencia y la categoría de la verdad. Hay también todo otro problema también, por ejemplo, la ciencia y la ética. ¿Podemos investigar sobre cualquier cosa? ¿Podemos clonar humanos? ¿Podemos experimentar con humanos? ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, en el caso de la vacuna, tú has visto que en el caso de la vacuna no se ha podido experimentar con humanos directamente. Tú seguramente viste el año pasado que primero probaban con ratones, luego con animales más grandes, y ya en la tercera o cuarta fase empezaron a experimentar con seres humanos. No se puede experimentar de cualquier manera con seres humanos. No vas a ser como los nazis que experimentaban con los judíos directamente, sin ningún código de ética o reglas morales o reglas éticas. Muy bien. Y estamos viendo también en la pandemia cómo los laboratorios científicos, como la ciencia, tiene también intereses económicos, ¿no es cierto? Cómo los laboratorios se están aprovechando de esta situación de pandemia mundial, encareciendo los precios de las vacunas. Por eso muchos laboratorios no quieren entregar sus patentes a los países, porque claro, si entregan las patentes, si entregan las fórmulas, cada país libremente podría producir la vacuna, pero eso no les conviene a los laboratorios. Ellos quieren vender y no dar sus fórmulas para que los países produzcan en masa. ¿Por qué? Porque tienen intereses económicos. Pfizer y otros laboratorios no quieren dar, porque si realmente habría un interés por salvar a la humanidad, ellos regalarían la fórmula de sus vacunas y cada país podría producir en masa, con mayor cantidad, pero, como dice Alba Durán, business son business. Mira ahí cómo la ciencia no solamente es la teoría por la teoría, sino que hay un interés político,
hay un interés económico. Entonces la ciencia no está encerrada en sí misma, a eso quiero llegar, sino que se vincula con la política, con los gobiernos, se vincula con la economía, intereses financieros, y se vincula con la ética, ¿no? Correcto. Este tema de la pandemia nos lleva pues a la reflexión científica. La axiología estudia los valores. ¿Qué valores? Todo tipo de valor. Valores económicos, el interés, el beneficio, la ganancia. Valores religiosos, sagrado, santo. Valores hedonísticos, placer, sabroso, delicioso, agrado. Valores morales, bien, justicia. Valores vitales, salud, vigor, fortaleza. Valores teóricos, válido, porque una teoría también es valiosa, válido, metódico, verificable, sistemático, verdadero, ¿no? Entonces, todos los valores que utilizamos, valores estéticos, bello, hermoso, precioso, elegante, bonito, ahí está. Axios, de viene la palabra axioma, valioso. Entonces, una pregunta sobre los valores puede ser, ¿los valores son eternos o cambian? Otra pregunta, ¿los valores son universales o culturales? ¿Todos valoramos de igual manera? ¿Todos compartimos los mismos valores? Por ejemplo, un árabe valora lo mismo que un europeo. Un árabe de Afganistán, ahora que se habla tanto de Afganistán, ¿tiene los mismos valores que un peruano? Ahí está un poco la idea para reflexionar. Y otra pregunta que desarrollaremos cuando lleguemos a disciplina luego de la semana 9, ¿los valores son creados por el sujeto? ¿Nosotros lo determinamos o los valores están en el objeto? Pero eso lo veremos con calma en su momento. No nos apresuremos tanto. Entonces, por acá, vamos. La ética. Algo tan importante, ¿no? Hay un famoso libro de un historiador peruano que ya falleció, pero era profesor en Estados Unidos, que se llama Historia de la Corrupción. Un bestseller, muy vendido, lo puedes encontrar en Amazon City, como dice tu profesor, ¿no? Amazonas. La corrupción. Si tú le preguntabas a un peruano, antes de la pandemia, ¿cuál era el problema más importante del Perú antes de la pandemia? ¿Qué te decía en la encuesta un peruano? El problema más grave del Perú es la corrupción, ¿no? Desde el año 2000 hemos tenido gobiernos financiados, aceitados por Odebrecht, Toledo, Alan García, Ollanta, PPK, y Keiko no se salva porque también fue financiada su campaña por Odebrecht. Toda una retahíla de gobiernos tentados por el dinero, ¿no? Entonces, la ética precisamente se ocupa del bien y del mal. Cada vez más se implementan en las universidades el curso de ética. No surge la ética, algo tan importante, ¿no? La ética estudia, se pregunta, ¿qué debemos hacer? La pregunta por el deber. ¿Qué es la libertad? La pregunta por la libertad. ¿Cuál es el mayor bien de un ser humano? La felicidad, dicen algunos. ¿Cuál es el mayor mal? Matar podría ser, ¿no? Entonces, esta disciplina cada vez más se enseña en las universidades. De repente, cuando tú ingresas a la universidad, vas a llevar algún curso de ética. Importante y urgente, reflexionar sobre los valores morales y el valor de una conducta ética. La estética nosotros no estudiamos, pero igual hay que ver. Viene la palabra aistesis, sensibilidad, y logos, teoría, ¿no? Habla de la belleza, del sentimiento de belleza, de los valores estéticos y de la experiencia artística. ¿Qué es la belleza? Cuando una obra de arte es bella.
Por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes creen que un water podría ser una obra de arte? ¿Qué creen ustedes? ¿Un water podría ser una obra de arte? Sí, dice Jefferson. Depende, muy bien. ¿De qué depende? El dadaísmo, claro, ¿no? Una corriente, ¿no? Bastante revolucionaria. Depende del observador, es relativo. Lo ha dicho Roger Iván Alba. Depende el contexto. Correcto. ¿Qué pasaría si yo coloco un urinario en el museo? La gente ya no lo va a ver como un urinario. La gente no se va a bajar el pantalón y va a orinar sobre el objeto, sino que como está ubicado en el museo, lo va a ver como una obra de arte para contemplar y ya no para usar, ¿no? De igual manera, si colocas un water nuevo, brilloso, ¿no? En un museo, la gente lo va a contemplar. No se va a bajar el pantalón para hacer sus necesidades frente a todo el público, ¿no es cierto? Entonces, lo ha dicho muy bien, Roger. Un water de oro, claro. Dicen que los árabes, ¿no es cierto? Los jeques árabes tienen sus baños bañados en oro, ¿no? Multimillonarios. Como el dueño del Paris Saint-Germain, ¿no? Que creo que es un árabe, ¿no? Un jeque árabe. Y claro, ¿no? Trono, claro, bueno. Entonces, la idea es que cambia nuestra percepción según el contexto. Así es. Hay un artista que se llama Marcel Duchamp, lo pueden ustedes buscar, Marcel Duchamp, que él propone esa teoría, Marcel Duchamp, ¿no? Marcel Duchamp coloca una rueda de bicicleta en un museo y se convierte en obra de arte. Coloca un urinario en un museo y se convierte, ¿no? Ah, dice, ¿no? No, dice, no se compra la Champions porque no quiere, dice, ¿no? Vamos a ver cómo le va con Messi, con Neymar y con Mbappé al PSG. Busquen Marcel Duchamp, él revoluciona el arte, porque Duchamp nos dice que cualquier cosa puede ser obra de arte. Por ejemplo, supongamos Joaquín Vázquez Olivares, que colocamos tus chancletas en el Museo del Louvre de París. Colocamos las chancletas de Joaquín en el Museo del Louvre de París. ¿Cómo creen que lo va a ver las personas? ¿Cómo creen que lo verá Camila? Ya no va a ser las chancletas de Joaquín, sino, wow, qué surrealista, qué vanguardista, qué revolucionario, cómo se ha atrevido. Esas chancletas ahora, ¿no es cierto?, demuestran un arte distinto, ha convertido lo cotidiano en una obra espectacular para contemplar. Cambia nuestra percepción, ¿no? Las Nike, dice Alba, ¿no? Cambia, porque lo colocas en un contexto distinto. Hay todo un debate entonces cuando un objeto se convierte en una obra de arte. Porque tú lo sientes bello o porque el contexto te motiva a verlo como algo bello. Las Converse. Ahí está, correcto, ¿no? Zapatillas Tigre, por ahí también dicen, una marca antigua, ¿correcto? Muy bien. Antropología filosófica es la pregunta por el ser humano. Básicamente, tres preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esta disciplina no lo desarrollamos. Esta disciplina sobre todo lo estudian los que postulan a San Marcos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Son preguntas por la condición del hombre, por la condición humana. No pregunta por las plantas o por el mundo, solo por la condición humana. La filosofía política, sí lo vemos. Política viene la palabra polis, y polis significa ciudad. Entonces, ¿qué es la política? Vivir en comunidad. Por eso se dice que todos somos políticos. No porque ocupemos un cargo político en el Congreso, sino porque todos vivimos en comunidad, porque todos vivimos socializando.
en ese sentido político, en sentido griego. Todos necesitamos de otros, todos nos relacionamos con otros. Nadie es una isla o un átomo aislado, en solitario. Por eso somos políticos, porque vivimos en comunidad y solo podemos desarrollarnos en comunidad, junto con otros. Por eso el gran Aristóteles dijo, el hombre es un zoón politicón. Zoón politicón. ¿Qué significa esta palabra en griego? Significa el hombre es un animal político, es decir, es un ser social, cuya vida solo se desarrolla en comunidad. Solo un dios y una bestia podrían desarrollarse al margen. ¿Sí? China, ¿quieres preguntar? China, Fabiola. No, profesor, se marcó sin querer. Ay, ok, no te preocupes, ahí está. China con la foto de su perrito blanco, correcto. Ahí está, un perrito, su firulais. Muy bien. Y entonces, acá, también vamos a desarrollar lógica. Vamos a desarrollar lógica durante 3 semanas. La lógica estudia los razonamientos o las inferencias. En lógica vamos a simbolizar, es decir, con un lenguaje simbólico. Por ejemplo, P condicional Q, P conjunción Q, P condicional R, P disyunción R. Vamos a simbolizar, vamos a ver lógica moderna, lógica antigua, vamos a ver tablas de verdad, vamos a ver proposiciones, inferencias, vamos a ver equivalencias, vamos a ver implicancias, vamos a ver silogismo, vamos a ver proposiciones categóricas, sub, durante 3 semanas. Es algo bien condensado, bien concentradito, pero hay que practicar, ahí sobre todo práctica, ¿no? La diferencia entre verdad y validez, y a eso llegaremos en su momento, a la parte lógica, concentradamente en 3 semanas. Así que entonces la próxima semana y durante 3 semanas veremos filosofía griega, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y luego de las 3 semanas empezamos con Descartes, filosofía moderna. A ver, vamos a practicar. Hoy no quiero dar todas las claves. Quiero darte las claves la próxima semana para que tú por ti mismo resuelvas. Pero por lo menos a modo de ejemplo, he colocado ahí del material estas preguntas. Vamos a ver qué contestas tú. Pregunta número 1. Descartes señala en su libro Meditaciones Metafísicas que la filosofía es un saber que estudia, ojo, los primeros principios del conocimiento. Ojo, primeros principios. Subrayo. Por ello podemos afirmar que algo que caracteriza a la actitud filosófica es el hecho de ser primeros principios. Ahora mira las claves. Te doy 2 opciones. Correcto, Camila. Avión, radical, puesto que estudia el fundamento de la realidad. Correcto, Flavio. Ahí está, correcto. Muy bien. Radical, porque estudia los principios, la base, el fundamento. Very good. Así es, Flavio. Y también Camila. Muy bien. Radical. Número 1, arroz con pollo. La 2, facilito. Nociología. 1, barco. 3, arroz dado. Ah, ya, dado. Correcto, Trujillo. Correcto, Candiotti. Valery. Correcto, muy bien. Marca, demonio, Fabricio. Demonio, muy bien, correcto. Vamos acá. Estas son preguntas caso. Alonso, utilizan de la vida cotidiana, le dice a su hijo César, tú tienes que actuar procurando que tus acciones sean buenas. César le responde, ¿qué es el bien, papá? En esta situación,
¿Cuál de los dos asume una actitud filosófica? Y el tema del bien, ¿a qué disciplina pertenece? Esa es pregunta caso. Correcto, Candiotti, Guapaya, Fabricio, Trujillo, Cabanillas, Alba González, así es. Broster, Camila, Lucero, Fabricio, Broster, César, Broster. Ahí está. ¿Y la actitud filosófica por qué es racional, Ordóñez? Joaquín, ¿por qué es racional? Porque argumenta, ¿no? Porque argumenta. Entonces, ¿cuál marcarías? ¿Por qué es racional? Correcto, Guapaya, Candiotti. Márcalo demonio, márcalo demonio, márcalo demonio. Correcto. Alternativa, demonio, Flores, Lucero, Alba. Correcto, demonio. Muy bien, entonces, ya hemos contestado la 1, la 2, la 4 y la 5, ¿no? ¿Te das cuenta? Son preguntas caso. Ahí está. Las demás, inténtalas tú contestar por ti mismo, atrévete a pensar por ti mismo y la próxima clave doy las claves. La próxima clase doy las claves de lo que falta. Dejamos de grabar en este momento. Ya la próxima clase también comparto videos con la parte histórica y la filosofía. Si quieren